Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Muy bien, semana positiva en Wall Street, aunque ayer la verdad que tuvimos un día de baja que habrá asustado a algunos. Vieron las personas que se dedican a comentar el mercado todos los días o a pensar en el mercado a corto plazo, obviamente que siempre van a encontrar alguna narrativa para justificar, por ejemplo, la baja de ayer. Habrán dicho, no sé, que habló Powell, que dijo algo, o que algún dato que vino peor de lo esperado. O sea, yo nuevamente vuelvo a recomendar no perder el tiempo con eso, no andar averiguando por qué las acciones bajaron ayer, por qué subieron hoy, por qué tuvimos hoy una tan interesante recuperación. O sea, la verdad que no tiene sentido, forma parte del movimiento normal de los mercados. O sea, como no me voy a cansar nunca de repetir, dediquemos nuestro tiempo a analizar los drivers, los principales drivers que determinan el valor de las compañías. O sea, ingresos, márgenes de rentabilidad, que también podríamos un poco equiparar a rendimiento sobre el capital invertido, y costo de capital. Si dedicamos nuestro tiempo a entender esas tres variables, por ejemplo con el libro de McKinsey o incluso con el libro de Damodaran también, y si podemos hacer un esfuerzo y un análisis bien para tratar de anticipar o tratar de hacer una predicción lo más fiable posible de qué es lo que creemos que va a pasar con el costo de capital, qué es lo que creemos que va a pasar con los ingresos de las empresas y con la productividad de la compañía, que en definitiva eso es lo que muestra el rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, si hacemos eso bien, o sea, y si estamos en lo cierto más veces de las que estamos en el error, equivocados, bueno, por pura lógica nos tiene que ir bien invirtiendo. O sea, porque estamos poniendo el foco en lo que verdaderamente y en última instancia va a determinar cómo se van a mover las acciones de una compañía. Entonces, yo no tengo idea por qué las acciones bajaron ayer, por qué subieron hoy. Lo que sí sé es que puedo llegar a encontrar explicaciones justamente en estos drivers que acabo de comentar. O sea, por un lado el tema del costo de capital, vimos que, que no sabemos todavía si esta corrección ha terminado o no. O sea, no podemos decir todavía que haya terminado. Lo que sí sabemos es que desde más o menos principios de agosto venimos en esta corrección, que puede ser que haya encontrado un piso hace un par de semanas, y que obviamente como suele ocurrir, tiene una o dos o a veces tres narrativas principales. En este caso, la principal narrativa era, por supuesto, la tasa de interés de la Reserva Federal, que llegó casi, o mejor dicho, la tasa de interés del bono a 10 años, que llegó casi al 5%. Y bueno, después vimos esta recuperación. Podríamos atribuirla a que el mercado como que está empezando a sentir el alivio de que la Reserva Federal ya no va a volver a subir las tasas de interés y que la inflación efectivamente ya está realmente en una tendencia a la baja y en una vuelta a su promedio histórico, con lo cual la Reserva Federal no tiene sentido, no tiene ningún motivo para seguir subiendo la tasa, sino todo lo contrario, para empezar a pensar a ver en qué momento del año que viene la baja. Y en ese caso obviamente ya empezamos a meter esas predicciones, esos escenarios futuros en nuestras valuaciones, y eso ya nos empieza a mejorar bastante. Dependiendo obviamente de la compañía, dependiendo obviamente de la industria, nos va a empezar a mejorar las valuaciones. En este caso también podríamos llegar a atribuir esta recuperación no solo a la baja de la tasa del bono a 10 años y a las expectativas de que la Reserva Federal baje las tasas del año que viene, sino también al tema de la temporada de balance. O sea, ya llevamos bastante la temporada de balance transcurrida, por lo menos la parte más importante. Ya hay más del 80%. Si tomamos al Standard & Poor's como si fuera un portafolio de inversión y lo analizamos, vemos que más del 80% de las empresas que componen el índice ya han reportado y ha venido en general bastante bien. O sea, si miramos las ganancias, si tomamos al Standard & Poor's como si fuera un portafolio, las ganancias por acción, o sea, y obviamente discriminemos un poco lo que es el comportamiento de las acciones en el mercado y el comportamiento de las ganancias por acción o de los ingresos de las compañías. O sea, separémoslo, pues sabemos que obviamente que
los ingresos y las ganancias de las compañías van a determinar el valor de las acciones, o sea, y por lo tanto los precios de las acciones, pero recordemos que los precios de las acciones viven en el futuro, se van siempre anticipando, con lo cual se mueven antes de lo que se mueven los balances, que siempre, como ya sabemos, miran para atrás. Ahora lo que vemos es que estamos en un contexto en el cual, si tomamos hasta el día de hoy los balances reportados, vemos que en general han venido bastante bien. Y esto es muy importante porque puede marcar un cambio de tendencia en relación a cómo veníamos. O sea, hasta el momento veníamos de 3 trimestres seguidos de caídas en las ganancias de lo que sería el portafolio que conforman las empresas del índice Standard & Poor's. O sea, y esto obviamente lo tenemos que pensar también en cómo alimenta la narrativa bajista, o sea, en todas las personas que están diciendo que esto no es un nuevo mercado alcista, sino que es meramente un rally dentro del mercado bajista. O sea, pensemos un poco, y acá vuelvo a tratar de incentivar y de reafirmar el hecho de que las empresas viven en el futuro, no viven en el presente. Entonces, pensemos esto, pensemos a principios de este año, cuando se reportaban los balances de finales del año pasado y salieron las ganancias, y las ganancias, tomando el índice Standard & Poor's como si fuera un portafolio, venían menores que el mismo trimestre del año anterior, o sea, interanual venían negativas. Después, no sé, en abril, cuando se publican las ganancias del primer trimestre de este año, lo mismo. Después en julio, cuando se publican las ganancias del segundo trimestre, lo mismo. O sea, veníamos de 3 trimestres en los cuales las ganancias interanuales del portafolio del Standard & Poor's venían más bajas que el mismo trimestre del año pasado. Entonces, veníamos con caídas interanuales durante 3 trimestres seguidos. Bueno, eso en este trimestre cambió, o sea, se revirtió la tendencia. Y pensemos lo importante para el tema del sentimiento, de la psicología, la emocionalidad del mercado, porque claro, aquellos expertos, aquellos analistas, aquellas personas que escriben en los medios de noticias estadounidenses hablando de Wall Street, de las acciones, de los bonos, de inversiones en general, imagínense que todo esto le daba muchos argumentos a estas personas para decir que no era conveniente invertir en acciones porque las ganancias de las empresas venían bajando. Y obviamente que los tipos no podían explicarse en absoluto cómo se daba esta enorme recuperación en los precios de las acciones, siendo que justamente los balances, que son los fundamentos de las compañías, venían peor que el mismo trimestre del año pasado. Entonces, bueno, a esas personas, por supuesto, lo que les tenemos que explicar es que las acciones no viven en el pasado, viven en el futuro. Entonces, así como durante todo este periodo del 2022 venían descontando esos balances que estaban viniendo más bajos que el mismo trimestre del año pasado, entonces lo que suponemos, por supuesto, es que durante todo este periodo las acciones ya venían, o sea, los inversores ya anticipándose, venían comprando acciones, anticipando lo que empezamos a ver en este trimestre, y es ya una recuperación, o sea, ya un índice Standard & Poor's que, medido como si fuera un portafolio, vemos que sus ganancias ya vinieron un 4% más altas que el mismo trimestre del año pasado. Entonces ya empezamos a ver un cambio de tendencia, y eso ya es bastante interesante. O sea, acá yo encontré un gráfico que me los desglosa por sectores. Entonces estamos viendo que las ganancias por acción del índice en general, vemos acá por supuesto que el sector de energía viene bastante abajo en relación al año pasado, lo cual tiene sentido porque estamos midiendo al sector de energía contra un trimestre del año pasado donde a este sector le fue muy bien, y el sector de materiales lo mismo. El sector de materiales tenemos que pensarlo también como commodities, como por ejemplo la minería, están dentro de la industria química, por ejemplo, están todos dentro de este sector de materiales, la construcción también. Entonces vemos que justamente estos dos sectores que andaban muy bien el año pasado porque subían los precios de los commodities, subían el precio de la energía, bueno, ahora se está dando la tendencia contraria, y en el resto de los sectores vemos justamente todo lo contrario. Vemos como los principales sectores que se han recuperado a lo largo de este año, medidos por las ganancias por acción, son justamente el sector de comunicaciones, sector de consumo discrecional, el sector financiero también, por supuesto, el sector de tecnología de la información un poco menos, pero también. Y vemos que los ingresos, cuando tomamos al Standard & Poor's como si fuera un portafolio, vemos que los ingresos no están creciendo tanto
como las ganancias por acción. Esto, no sé, tal vez haya gente que lo tome como algo negativo y en realidad no, yo lo veo como algo bastante positivo porque nos muestra la recuperación que están teniendo los márgenes de rentabilidad de las compañías, la productividad de las compañías, porque vemos que las ganancias están creciendo más que los ingresos, con lo cual están mejorando los márgenes de rentabilidad. Eso implica que está mejorando la productividad de las compañías y eso implica que los efectos, los daños que generó la inflación el año pasado, ya parece que en su mayor parte ya han transcurrido, o sea, ya parece que lo peor ya pasó, o sea, el daño que provocó la inflación en las compañías, en los balances de las compañías, parece que ya está bajando, porque claro, la inflación ¿qué te provoca? Te provoca aumento de costos y no todas las compañías son capaces de trasladar eso al precio final que pagan sus clientes, con lo cual los márgenes de rentabilidad en contextos de inflación disminuyen, si lo sabremos nosotros que estamos en Argentina. Ahora se está dando este efecto contrario, con lo cual más razones tenemos para creer que lo peor de los efectos de la inflación ya pasaron, que la inflación ya va a volver eventualmente a valores más promedio históricos y que por lo tanto la Reserva Federal no tiene razones para subir la tasa, tiene razones para eventualmente más temprano que tarde el año que viene empezar a bajar la tasa de interés y eso repercutirá por supuesto favorablemente en los balances de las compañías. Así que la verdad, mucho más no tengo para decir, para comentar sobre esta semana, que no sea repetir las mismas cosas que vengo diciendo en los informes anteriores, porque obviamente como miramos más los fundamentos y no tanto los movimientos de corto plazo del mercado, buscamos saber si han habido algún cambio en fundamentos o en sentimiento de mercado para meritar algún tipo de cambio en la estrategia. Y bueno, ya sabemos que eso no pasa muy rápidamente, o sea, esos son cambios que se suelen dar de manera más lenta. Así que la verdad que en cuanto a estrategia, la verdad que sigue siendo lo mismo que decimos desde hace meses. O sea, esta corrección de mercado sigue siendo una gran oportunidad de compra si justamente uno considera que los fundamentos de las compañías van a seguir mejorando, como efectivamente ya los balances nos están confirmando que han venido mejorando durante estos trimestres, a lo largo de todo este año. Vemos qué ha pasado con los ingresos, qué ha pasado con las ganancias de las compañías. Ahí está reflejado justamente. Fíjese qué interesante para entender bien cómo funciona el mercado. En estos balances que estamos viendo ahora, estamos viendo efectivamente reflejada la mejora en los fundamentos de las empresas que los precios de las acciones han venido descontando a lo largo de este año. Y por eso es muy importante no tomar justamente estos balances, estas ganancias que han venido 4% arriba en relación al trimestre del mismo trimestre del año pasado, como una razón para comprar ahora. Porque justamente estas ganancias hablan del pasado. O sea, estas ganancias, esta tabla que veíamos con la variación que han tenido los ingresos y las ganancias del Standard & Poor's en relación al mismo trimestre del año pasado, justamente nos hablan del pasado, nos están hablando, a lo sumo nos pueden estar hablando del presente, pero ni eso. Y como bien sabemos, los precios de las acciones miran al futuro. Entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Si efectivamente consideramos que esto es el cambio de tendencia y que a partir de ahora esto va a seguir justamente hacia arriba y vamos a ir viendo mejoras en los ingresos, mejoras en los márgenes de rentabilidad y por lo tanto mejoras más que proporcionales de las ganancias de las compañías, y al mismo tiempo vemos que va a bajar el costo de capital porque la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. Entonces tenemos razones de peso, tenemos razones basadas en fundamentos para seguir considerando que hay valor en las empresas, seguir considerando que vale la pena comprar compañías de buena calidad porque están a bajas valuaciones. Hoy justamente vamos a ver en profundidad la evaluación de Apple, porque justamente Apple presentó balance hace poco, y septiembre es el mes, el 30 de septiembre es cuando cuando Apple cierra su balance anual. ¿Y eso qué me permite? Que los sitios web gratuitos de balances de información financiera de las compañías
me permitan tomar los últimos 5 balances, porque si yo no tomo el balance anual y tomo el balance de los últimos 12 meses, pero son de un trimestre y no del cierre del año, a lo sumo lo que me permite ver gratuitamente son 2 balances. En vez ahora, como Apple cierra el año en septiembre, bueno, así como pasó con Microsoft anteriormente, que cierra balance a mediados de año, bueno, con Apple ahora puedo ver los últimos 5 balances, entonces podemos hacer una evaluación de la empresa que sea más, no sé si decir más sensata, porque en el otro caso también lo es, pero sí por lo menos más basada en datos. O sea, tengo más datos para poder analizar tendencias y para poder hacer proyecciones que sean coherentes con lo que la compañía viene haciendo y con lo que yo podría esperar de la compañía en base a su industria, a sus ventajas competitivas y a sus negocios. Pero antes de pasar a la evaluación de Apple, vamos a ver brevemente un poco sobre Argentina, de la cual tampoco puedo decir demasiado, porque vemos esto, ¿no? Vemos volatilidad pura. O sea, si yo me meto casi en cualquier empresa argentina, no sé, a ver, Transener, por ejemplo, que está a 61 centavos de dólar, bueno, o sea, ¿qué veo yo acá? Por ejemplo, yo miro, bueno, Transener valuada al contado con liqui. ¿Qué veo yo acá? Veo volatilidad. O sea, vela roja gigante, un par de velas verdes, ahí se vuelve a acomodar. Fíjense la espiga de hoy de Transener y lo mismo. O sea, me fijo, no sé, me puedo fijar Pampa. A ver, vamos a ver Pampa, por acá está Pampa. Vemos que Pampa, bueno, Pampa está un poco peor, o sea, viene más tirando a la baja, no se ha logrado sostener tanto. Transportadora de Gas del Sur también. Y bueno, vemos principalmente, en cuanto al Merval, vemos esto, vemos volatilidad pura, que remite a lo mismo que decíamos la semana pasada. O sea, Bullrich era la candidata favorita del mercado. Ahora Bullrich junto con Macri están con Milei, con lo cual deberíamos pensar que el mercado está más con Milei que con Massa. Y claramente al mercado no le da lo mismo, porque yo durante esta semana yo estaba tratando de pensar, digo, bueno, a ver, ¿qué podría esperar el mercado con Massa? Obviamente es un tipo muy hostil a los mercados, pero también es un tipo muy pragmático que va a tratar de conseguir el poder y mantener y retener el poder como sea, porque es un tipo que está anhelando esto desde hace muchísimo tiempo y ya sabemos que es un tipo que no tiene escrúpulos, que puede girar para cualquier parte y hacer lo que sea, que el fin justifica los medios para una persona como Massa. Entonces, si tenemos un tipo así, este tipo perfectamente podría eventualmente, si es presidente, intentar hacer un plan de ajuste, pero bueno, ahí tendría que ver con toda la facción kirchnerista, a ver qué es lo que puede llegar a hacer. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿tiene sentido pensar que las acciones y los bonos también podrían andar bien con Massa? Bueno, los bonos sabemos que sí, porque podemos ver cuáles han sido las quitas de deuda de las reestructuraciones de Argentina y sabemos que el AL30 cotizando a 26 dólares está muy por debajo de la peor quita que se hizo en la historia de deuda argentina, con lo cual no son en absoluto precios para salir a vender lo que tengamos de AL30, son más bien precios para comprar y acumular, sabiendo que el riesgo que asumimos es el riesgo de tal vez quedar atrapados en una reestructuración de deuda y meses o incluso años, como pasó a principios de la década de los 2000, esperando para que nos paguen, para eventualmente hacernos de un muy buen rendimiento, pero incierto. O sea, no sabemos cuánto será, ni sabemos cuándo nos lo van a pagar. Sabemos que están todas las probabilidades de que el rendimiento va a ser positivo si es que compramos a L30 a estas paridades y los mantenemos a pesar de incluso de que venga un default, pero bueno, o sea, el riesgo y la incertidumbre es justamente lo que está reflejando el precio del bono, el riesgo y la incertidumbre que te vas a tener que aguantar para poder obtener ese rendimiento que puede potencialmente ser altísimo, pero que obviamente está lleno de imprevisibilidad, está lleno de incertidumbre en todo en el medio del camino. Con las acciones es más complicado, entonces yo estaba pensando, digo, como a las acciones hay que hacer un flujo de fondo y hoy por hoy hacer un flujo de fondo en Argentina no tiene sentido, entonces estaba pensando, digo, bueno, a ver, vamos a las variables que determinan el valor de las compañías, o sea, que podría llegar a pasar con los ingresos, los márgenes de rentabilidad, el costo de capital, y la verdad es eso, la verdad es que Massa por retener el poder podría llegar a hacer un ajuste para tratar de bajar la inflación, todo, pero claramente el mercado no lo ve así, porque si el mercado creyera que tanto con Milei al ser respaldado por Bullrich y con Macri como con Massa por lo pragmático que es Massa
estas variables, ingresos, márgenes de rentabilidad, rendimiento sobre el capital y costo de capital van a mejorar, ya tendríamos que estar viendo eso reflejado en los precios y no lo estamos viendo. Con lo cual al mercado no le da lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. O sea que hoy por hoy Massa ganó las elecciones de octubre, con lo cual es el favorito. La mayoría de las encuestas están dando ganador a Milei, pero por muy poco dentro del margen de error. Las encuestas encima no son confiables. Encima cuando se hacen los análisis de cuántos votos le robaron a Milei en las elecciones de octubre, se dice más o menos que pudieron haber sido 2 puntos, con lo cual estamos hablando de que muchas de las encuestas lo dan a Milei ganador, pero por menos de 2 puntos. Así que, a ver, no hay nada dicho, o sea, y no hay forma de poder saberlo. O sea que si compramos ahora sabemos que la rentabilidad puede ser muy alta, sobre todo si compramos empresas como las que estuve mostrando recién, que la verdad que han caído muchísimo. En el peor de los casos, o sea, siendo más al presidente, incluso por lo pragmático que es este tipo, tal vez en ese caso incluso podría irnos bien con las acciones, pero en ese caso estamos asumiendo un riesgo bastante mayor que con bonos, porque con bonos está más delimitada la relación entre riesgo y rentabilidad, porque sabemos el riesgo que estamos asumiendo, porque ya tenemos la experiencia de defaults y reestructuraciones anteriores y las paridades de los bonos y lo que se terminó pagando y las quitas que se terminaron haciendo. Con las acciones no tenemos esa referencia, con lo cual estamos más a ciegas, pero bueno, o sea, es el riesgo que decidimos asumir. Así que la verdad, mucho más que decir de Argentina no tengo. O sea, la estrategia sigue siendo la misma. Siempre va a ser alto riesgo, siempre va a ser alta volatilidad, siempre va a ser tolerar todo esto para una gran rentabilidad, pero que obviamente está sujeta a quién va a ser el próximo presidente. Y bueno, si estamos dispuestos a asumir el riesgo, sabemos que la oportunidad sigue siendo bastante interesante. Terminada entonces la parte de Argentina, bueno, ahora sí, todo lo que resta del video va a ser la evaluación de Apple. Obviamente que si van a la descripción del video, ahí van a encontrar el link para acceder a la carpeta de Google Drive, donde puse el Excel con toda la documentación, más que nada los estados contables de la compañía que utilicé para descargar toda la información, pero principalmente para consultar la información, porque a los estados contables los sacamos de Ticker, que ahora después vamos a mostrar bien la página web para que se sepa dónde descargarlo, si es que alguien eventualmente quiere tratar de replicar el método de evaluación para evaluar otra compañía. Vamos a ver. Estamos hablando obviamente de Apple, una compañía que no necesita presentación, o sea, la más operada del mercado, o sea, la más conocida, una empresa que viene teniendo un año espectacular. O sea, tengamos en cuenta que estamos hablando de una empresa que 2019 obtuvo un rendimiento más alto que el Standard & Poor's, 2020 también, 2021 también, 2022 no, obviamente, por todo lo que ya sabemos, y 2023 también viene teniendo un rendimiento muy superior. Calcúlenle que el Standard & Poor's está teniendo un rendimiento del 15% y Apple lo está superando. Pero acá se me está viendo mal, así que lo voy a arreglar y ahora sigo. Ahí está, listo, ya lo arreglé. Entonces ahora podemos calcularle, ver, a ver, en 2023 vemos obviamente más o menos lo que está pasando con la compañía. Tengo que calcularle un rendimiento, calculenle el Standard & Poor's 15%, Apple 43%, o sea, y estamos hablando nuevamente, ¿no?, de la empresa más conocida del mercado, la más operada, la que todos conocen, porque aparte es la acción estrella de Warren Buffett, ¿no? Entonces, como para poner otra vez el contexto de la evaluación, vuelvo a recordar que yo utilizo la metodología de McKinsey, la que está en el libro de evaluación de empresas de McKinsey, pero a la cual decoro, podríamos decir, o complemento con el libro, Expectation Investing de Michael Mauboussin y Alfred Rappaport. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la metodología que emplean estos autores en este libro. Esta es la segunda edición. Y a ver si yo me fijo, como para dar un pequeño resumen, yo lo había visto por acá. La verdad es un libro bastante recomendable. Obviamente que el de McKinsey es mucho mejor, pero quería ver acá, en esta parte, quería ver
un resumen que, básicamente es esto, el Expectation Investing Process, que ellos le dicen. Entonces ellos dicen, el paso 1 es estimar, o sea, ¿cuál es la idea? Yo tengo que poder estimar mediante una evaluación qué es lo que el mercado está descontando en este momento en el precio de las acciones y luego ver si eso me parece coherente o yo creo que va a haber algún tipo de cambio de expectativas en el futuro, ya sea cambio de expectativas con respecto a los ingresos de la compañía, por ejemplo, que de repente se crea que la compañía va a crecer más porque saca un producto nuevo, saca un servicio nuevo, hay algo, una línea de negocio que está dando mejores resultados de lo esperado. O puede ser que haya un cambio de expectativa, por ejemplo, en el rendimiento sobre el capital invertido, que de repente la empresa vaya ganando productividad, vaya ganando economías de escala, entonces de repente los ingresos crecen y las ganancias crecen a mayor ritmo, como vimos que estuvo pasando durante este trimestre. O podría llegar a pasar que haya un cambio de expectativas, por ejemplo, con respecto a el costo de capital. Si nos retrotraemos, por ejemplo, a 2018, la Reserva Federal venía subiendo las tasas de interés. El último trimestre de 2018 fue muy malo para las acciones, cayeron casi 20% entre más o menos el 3 de octubre hasta más o menos la Navidad. Y a partir de ahí el mercado empezó a recuperarse y el 2019 fue espectacular. ¿Por qué? Porque en enero de 2019 la Reserva Federal dijo que no iba a subir más las tasas de interés. Entonces hubo un cambio de expectativa. Es más, automáticamente se empezó a incorporar en los precios la probabilidad cada vez más cierta de que no solo la Reserva Federal no iba a subir las tasas, sino que las iba a empezar a bajar a mediados de año, cosa que eventualmente ocurrió. Entonces ahí hubo un cambio de expectativa que repercutió muy favorablemente en los precios de las acciones, generando un 2019 muy recordado porque el Standard & Poor's subió más de 30%, algo, una anormalidad histórica, y obviamente que Apple subió incluso más que eso. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es tratar de hacer una evaluación de la compañía para entender qué es lo que el mercado está descontando, qué es lo que el mercado en su consenso, en su conjunto, está previendo que ocurra con la compañía, con las variables más importantes de la compañía. Como bueno, yo lo subrayé acá, obviamente que el modelo de descuento de flujo de fondos de largo plazo es la herramienta correcta, como dicen acá estos autores, estos renombradísimos autores, para leer las expectativas, porque espejan, o podríamos decir, imitan la manera en la que el mercado le pone precio a las acciones. Entonces, el segundo paso es justamente lo que estuvimos comentando. Identificar las oportunidades de cambio de expectativas. Y obviamente el tercero y último paso es decir, bueno, ¿qué hago? ¿Compro, vendo o mantengo todo como está? Entonces, vamos a utilizar esta metodología. Entonces lo primero que yo voy a hacer con la evaluación de la compañía es tratar de converger las variables, ya sea ingresos, márgenes de rentabilidad, costo de capital, capital de trabajo, deuda, bueno, todas las variables de la compañía. Voy a tratar de converger a el precio actual, más o menos, que son $186, como vemos acá. Y después empezamos a ir para atrás, cosa de ver qué es lo que está descontando para ver si nos parece coherente o no. Obviamente que toda evaluación debería comenzar con un análisis de los negocios de las compañías. Estamos hablando de Apple, por lo tanto estamos hablando de una compañía que todo el mundo conoce, cualquier seguidor de Warren Buffett conoce esta compañía, y estamos viendo que es una compañía que hasta hace un par de años se focalizaba, por lo menos sus líneas de negocio se focalizaban en ventas de productos, principalmente por supuesto el iPhone, telefonía móvil, pero también está la parte de MacBook, de iPad, de iWatch, todos los accesorios. Durante los últimos años la parte que ha estado creciendo más y que sigue siendo la parte que más crece es esta parte, que es en la cual muchos inversores de la compañía tienen depositadas sus mayores esperanzas, que es la parte de servicios, porque obviamente que la compra de los productos de la compañía, ya sea iPhone por ejemplo y MacBook, que son dos de los segmentos más grandes, estos, a pesar de que, como vemos acá, que los AirPods, los iWatch tienen en su conjunto tienen más ingresos que las MacBooks, lo que tenemos acá son ingresos bastante discrecionales, y acá tenemos más ingresos recurrentes. Entonces acá uno podría
ver una fuente de ingresos que, si la compañía lo sigue fomentando y esto sigue creciendo, tenemos una fuente mucho más estable de ingresos y que permite hacer mejores previsiones a largo plazo. De todas maneras, cuando yo tengo que analizar las ventajas competitivas de la compañía, nuevamente estamos hablando de Apple. Todos sabemos cuál, o sea, si tenemos que hablar de una empresa que es las ventajas competitivas por antonomasia, o sea, es la compañía que nos permite explicar cómo las ventajas competitivas, las barreras de entrada, la forma de diferenciarse de la competencia le genera valor al accionista, esa compañía justamente es Apple. Porque si yo tengo que empezar, ¿cuáles son las ventajas competitivas de la empresa? Obviamente lo primero es la marca. O sea, el trabajo de Steve Jobs, obviamente, y el de Tim Cook como su digno sucesor, ha sido impecable, ha sido maravilloso. O sea, cómo la empresa, o sea, ha logrado transmitir esa imagen de innovación, de calidad, de creatividad, de ser una empresa disruptiva para gente disruptiva. Cómo la empresa está, o sea, cómo la gente, los clientes están dispuestos a pagar un sobreprecio, porque justamente la empresa tiene la posibilidad de imponerle precios a sus clientes. O sea, sus clientes pagan por un teléfono que no hay ninguna duda que es el mejor del mercado, pero no tanto que los principales competidores, y la gente está dispuesta a pagar mucho más por esos teléfonos. Está dispuesto a pagar notoriamente más por los teléfonos de Apple que por los de la competencia, por las MacBooks también que por las notebooks ordinarias, podríamos decir, por los AirPods. O sea, la empresa ha logrado establecer un evangelio, un catecismo que sus clientes han comprado, donde ellos pasan a formar parte de un grupo de elite, de una empresa diferente, disruptiva, una empresa creativa, o sea, una empresa que se diferencia de todo el resto. Obviamente que la empresa eso lo expresa con sus productos, porque yo no conozco, bueno, acá en Argentina desgraciadamente conozco gente que ha tenido iPhones y se ha vuelto a un Samsung, pero por una cuestión económica. Pero aquellas personas, la mayoría de las personas que han pasado de un Samsung a un iPhone, después hacen todo lo posible por mantener ahí. O sea, notan la diferencia, notan la mejora del producto, del servicio que les brinda, están dispuestos a pagarlo, a pagar más lo que vale el teléfono, porque ven ese feedback, ven esa devolución en cuanto a calidad de un producto. O sea que la empresa no solo ha mostrado una imagen de diferenciación, una imagen de calidad, sino que claramente lo ha demostrado con sus productos, porque la gente la sigue eligiendo y el iPhone se sigue vendiendo y los ingresos de la compañía siguen creciendo. Entonces, estamos hablando de una empresa que nadie va a cuestionar sus ventajas competitivas ni la perdurabilidad de sus ventajas competitivas. Como decimos, el moat, el foso defensivo. O sea, el foso defensivo de esta empresa es tal vez el mayor de todo el mercado. Tal vez no haya empresa que tenga un foso defensivo más grande que Apple. O sea que está totalmente protegida, y mientras siga en esta línea, y todo parece que va a seguir así, no tenemos razones para creer que las ventajas competitivas del foso defensivo vaya a disminuir, vaya a debilitarse, y por lo tanto tampoco tenemos razones para creer que los ingresos de la compañía van a caer en picado, ni que los márgenes de rentabilidad van a bajar, ni que las ganancias para los accionistas también vayan a disminuir. O sea, todo el foso defensivo, las ventajas competitivas de la compañía protegen a los ingresos de la compañía de la competencia. Estamos acá ante una empresa que tiene una ventaja competitiva indiscutible y muy fuerte, con lo cual yo no me preocupo con respecto a que la empresa pueda seguir manteniendo este nivel de ingresos, a pesar de que es un nivel de ingresos altísimo. Incluso obviamente considero que lo va a hacer crecer, pero no tanto por esta parte, que como vemos no está creciendo tanto. Vemos que la parte de productos ha caído un 5% interanual con el cierre de este balance, pero al mismo tiempo vemos que la parte de servicio ha crecido 16% interanual. Lo que pasa es que vemos que todavía está muy empequeñecida con respecto a la parte de productos. Vemos acá vemos un par de cosas que las vamos a profundizar después con respecto al ciclo de vida corporativo de Apple, y vemos que la parte de productos de la compañía ha llegado a la madurez. No hay ninguna duda de eso. La empresa sabiamente, o sea, Tim Cook, toda la gerencia de la compañía, ha entendido esto, y antes de que esto ocurra comenzaron a fomentar
toda la gama de servicios que ofrece la compañía y vemos que está creciendo a un 16% interanual, o sea que viene creciendo bien, viene creciendo a doble dígito, pero obviamente que todavía no es capaz de compensar lo que está pasando, este contexto ya de bastante madurez que está teniendo todas las líneas de negocio de productos de la compañía. Entonces, acá estamos en una compañía compleja de analizar, porque no tanto compleja porque los negocios sean complejos, porque los negocios de la compañía es simple, o sea, todos entendemos el negocio de la compañía. Lo que es complejo es el contexto que está atravesando la compañía, este contexto ya de madurez, que no es nuevo, o sea, ya viene desde hace varios años, y que eso no le va a impedir ser una gran inversión, pero que tenemos que analizarlo para después poner números coherentes en la evaluación. Porque si metemos basura en la evaluación va a ser basura. Ya sabemos que el Excel lo aguanta todo. Y vuelvo a repetir, toda evaluación es siempre y en última instancia una opinión. En este caso es mi opinión sobre la compañía, sobre lo que yo creo que está descontando el mercado y sobre lo que yo creo que puede llegar a ocurrir en el futuro con la compañía. O sea, el valor de la compañía no está ni en el presente ni en el pasado, está en el futuro. Y como existen infinitos futuros posibles, pueden haber infinitos valores para la compañía. Puede haber contextos donde la compañía está baratísima y contextos donde la compañía esté carísima. O sea, lo que vamos a tratar de encontrar son los contextos más sensatos para poder tener las mayores probabilidades de estar en lo cierto o de más o menos pegarle al escenario que eventualmente se termine dando, por ejemplo, dentro de 12 meses, para poder así tomar correctamente la decisión, como decía el libro ahí de Mabousin. El tercer paso, que es, o sea, que, a ver, tengo acciones de Apple, a ver, compro, vendo, me mantengo tal como estoy. Entonces, la compañía, todos la entendemos, es una compañía sencilla de entender porque es ultra conocida. Entender este desglose que nos hace esta página web, esta aplicación que es muy muy buena, que es App Economic Insights, nos permite entender las líneas de negocio de la empresa, a ver por dónde vienen los ingresos, por dónde viene la rentabilidad de la compañía, y de esa manera poder entender mejor la evaluación. Entonces, dicho esto, pasemos bien a la parte de ciclo de vida corporativo. Acá tengo la evaluación de la compañía, o sea, este es el resumen de la evaluación de la compañía. Como ven, yo logré converger las variables de la compañía, o sea, los ingresos, márgenes de rentabilidad, rendimiento sobre el capital invertido, impuestos, inversiones de capital, capital de trabajo, costo de capital, o sea, todas las variables que forman parte de una evaluación. Yo logré elaborar un escenario que converja más o menos a el valor que tiene la compañía en este momento. Me da 180, como vemos cuando yo la hice estaba en 183, ahora como veíamos estaba en 186. Entonces, acá lo que yo hice fue, bueno, más o menos lograr converger, porque, bueno, también al tratarse de una compañía muy grande, estamos hablando de una compañía de 2.8 billion, o sea, es una... 2.8 trillion, o sea, 2.8 billones de dólares, una compañía gigante, o sea, una de las más grandes del mundo, está en el top 3 de las más grandes del mundo. Entonces, cualquier variación, en algunos casos chiquita que yo pueda hacer, va a variar bastante acá el precio, así que más o menos estamos, acá le podría yo poner en vez de 183, 186, y ya está. Con esto estamos hablando de, bueno, de un 3% más o menos de diferencia, pero podemos ponerlo perfectamente como un escenario de evaluación que me asemeja mucho el contexto actual. Vamos a ver entonces, primero que nada, la parte de ciclo de vida corporativo. Todo lo que van a ver ahora está en un paper también de Mabousin. Recién veíamos el libro obviamente el libro de Michael Mabousin. Es un autor que yo recomiendo, pero no me voy a cansar. Damodaran, McKinsey, que sería Tim Coller, el autor del libro de McKinsey, y Mabousin, son tres personas que si les interesa la evaluación de empresas, los tienen que leer y los tienen que conocer, porque han aportado mucho valor, han generado mucho valor. Y en el caso de Michael Mabousin, mucho de lo que escribe Michael es gratuito. Este paper, que salió hace muy poquito, el 26 de septiembre, fue el primer paper que yo encuentro que te da una metodología coherente para poder determinar en qué etapa del ciclo corporativo está una empresa. Porque, vieron, ustedes si siguen a Damodaran, ven que Damodaran
está dándole mucho al tema de ciclo de vida corporativo. O sea, él habla mucho justamente de ciclo de vida corporativo. De hecho, él está escribiendo un libro de ciclo de vida corporativo que inicialmente estaba planteado para que salga en diciembre de este año. Desgraciadamente, antes de grabar este video me fijé y parece que se postergó hasta agosto del año que viene. O sea que, bueno, vamos a tener que esperar bastante para que salga el próximo libro de Damodaran, pero es un libro que se va a focalizar puntualmente en ciclo de vida corporativo. Así que lo voy a esperar con bastante ansias porque es algo muy interesante. Pero mientras tanto, o sea, porque justamente, ¿cuál es la cuestión? O sea, si vos lográs entender en qué etapa del ciclo está la compañía y qué puede llegar a pasar con la compañía, entonces podés saber qué esperar de la compañía. Porque por más buena que sea la compañía, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa espectacular, tiene ventajas competitivas geniales, pero está en una etapa de madurez y hasta podríamos decir en muchos casos de declive. Y entonces uno ya sabe qué tiene que esperar y entonces no puede plantear castillos en el aire, no puede hacer una construcción en el aire de un futuro espectacular para la compañía, porque la compañía no da para eso, porque el ciclo, la etapa del ciclo en la que está la empresa ya no da para eso. Y la etapa del ciclo en la que está la compañía depende, por supuesto, de la compañía, pero principalmente, y acá está lo irreversible, principalmente depende de la industria, de la madurez del estado de la industria. Entonces, por más innovadora que sea una compañía, si la industria ya ha llegado a ser muy madura, entonces ahí tenemos un hándicap, o sea, un viento de frente bastante importante. En cambio, si la industria está en crecimiento, ahí tenemos un viento de cola bastante importante. O si la industria es una industria emergente, una industria que apenas está iniciando, también hay un viento de cola muy bueno que puede hacer que compañías que eventualmente no sean buenas terminen teniendo muy buenos rendimientos, por lo menos durante un par de años, gracias a que están en una industria que está creciendo y las empresas todavía no tienen que empezar a competir. Cuando una industria llega a un punto de madurez muy grande, las empresas, la única forma que tienen de poder hacer crecer sus ingresos es intentar quitarle los clientes a la competencia, porque la torta, digamos, el total de los clientes no aumenta. Entonces, la única forma que tenés para poder aumentar ingresos es quitarle clientes a la competencia, y eso puede, obviamente que puede, no, seguramente va a fomentar represalias de la competencia y puede terminar en una guerra entre las empresas, una guerra de precios que termine tumbando los precios de los servicios o los productos que vende la compañía. Eso tumba los márgenes de rentabilidad y eso destruye el valor del accionista. Y si destruye el valor del accionista, destruye el precio de la acción. Entonces es muy, muy importante que a la hora de hacer una evaluación siempre tengamos en cuenta la industria en la que está la compañía y el ciclo de vida, o sea, la etapa en el ciclo de vida corporativo donde está la compañía. Hasta el 26 de septiembre de este año yo no tenía, salvo por algunas recomendaciones que da Damodaran, pero que no eran numéricas, eran más que nada cualitativas, no tenía una forma de poder cuantificar a ver si una compañía estaba en la etapa de crecimiento, en la etapa de declive, en la etapa de madurez. Y gracias a este paper de Michael Mauboussin, que encima es gratuito, ahora ya con esto ya puedo solucionar ese problema, porque ya él te da una metodología, incluso te explica las correcciones que tenés que hacer con respecto a una metodología anterior. Estos papers los pueden encontrar en la página de Consilient Observer, que es la página donde escribe Michael Mauboussin en Morgan Stanley. Él trabaja para Morgan Stanley. Está esta parte, ustedes pueden ir a Google y poner Consilient Observer, y acá ven que, bueno, está Michael Mauboussin y Dan Callahan, que son los que escriben, y vemos que acá está el último paper, o sea, se meten acá y lo pueden descargar. Y presten también atención a porque hoy voy a tocar este tema un poco por arriba, aprovechando que estamos haciendo la evaluación de Apple, que es el Total Shareholder Return, que sería el rendimiento total del accionista. Y es una variable importante porque mucha gente la confunde con el rendimiento. O sea, a ver, bueno, o sea, si la acción subió 10%, el Total Shareholder Return es 10%. O sea, el rendimiento total del accionista es 10%. Bueno, no necesariamente. O sea, hay que tener en cuenta los dividendos, hay que tener en cuenta también las recompras de acciones. Entonces ellos acá escribieron un paper que lo sacaron ahora, hace poquito, el 24 de octubre, donde explican bien
cómo calcularlo. O sea, yo prefiero igual la forma en la que lo calcula McKinsey, en el libro de evaluación de McKinsey, pero acá tienen un paper bastante bueno también y con mucha data, con mucha información, y además que es gratuito, cosa que no lo es el libro de McKinsey, pero ya saben que si quieren el libro de McKinsey me lo piden, yo les paso algún link para descargárselo, y lo mismo eventualmente el año que viene cuando Damodaran publique su nuevo libro. Ven que ustedes, o sea, hacen clic acá, se meten a esta página y acá lo pueden bajar directamente y van a ir a este paper. Entonces vamos a hacer brevemente mirándolo muy por arriba. Ellos toman un paper anterior de una autora que está acá, o sea, no me lo acordaba, era Victoria Dickinson. Ellos toman un framework, o sea, un modelo de trabajo previo de Victoria Dickinson, que a ellos les parece bastante coherente porque ella es la primera que da un desglose en 5 etapas, pero que además da variables que posicionarían a una compañía en un lugar o en otro. Entonces ella dice que las etapas, las 5 etapas son la etapa de introducción, donde los negocios son startups que apenas están arrancando, la parte de crecimiento, donde están muchas de las compañías, no la mayoría, pero sí muchas de las compañías que conocemos, como puede ser Tesla, como puede ser Meta, están en esta etapa de crecimiento. Microsoft mismo también. Después la etapa de madurez, donde está la gran mayoría de las compañías. La etapa de shakeout, que sería acá, bueno, donde la etapa de shakeout sería como una etapa provisoria, o sea, no es una etapa donde las empresas suelen estar mucho tiempo, es una etapa donde ha ocurrido algún tipo de crisis, o sea, la empresa ya estaba madura, ha ocurrido algún tipo de crisis, algún tipo de imprevisto, algún problema que hace que la empresa esté en riesgo de entrar en declive. Entonces ahí, bueno, dependiendo de lo que hagan los gerentes, ahí la empresa puede volver a ser una empresa madura o en crecimiento, o terminar eventualmente en la etapa de declive, que es la última etapa que vemos acá. Entonces, a ver, ¿qué es lo que me importa de esto? A ver. Venga. A ver, ¿qué es lo que me importa de esto? O sea, esto, ¿qué es lo que vamos a ver acá? O sea, a ver, ¿qué es lo que elaboran estos autores en base a lo que había dicho Dickinson? Que uno puede mirar, puede utilizar el estado de flujo de fondos, el cash flow statement, o sea, el estado de flujo de fondos, ese que casi nadie mira, que es sumamente importante. O sea, fíjense lo importante que es el estado de flujo de fondos, que Amazon lo pone primero. Cuando ustedes van a ver un balance de Amazon, lo primero que Amazon les pone es el estado de flujo de fondos, porque es el estado que, si uno lo mira y lo entiende, ve si ha entrado plata a la compañía, cómo está la empresa en cuanto a financiación, cómo está en cuanto a sus ingresos, o sea, qué decisiones están tomando los gerentes de la compañía. Y con esta metodología que plantean en este paper, uno a través del estado de flujo de fondos puede ver, en base al desglose de el cash flow por operaciones, el cash flow por inversiones y el cash flow por financiamiento, en base a si estos 3 ítems están positivos o negativos, uno puede ubicar a la compañía en las diferentes etapas del ciclo de vida. Entonces, en base a esto es como vamos a posicionar a las empresas. Vamos a aprovechar para posicionar a Apple en este caso. Acá vemos correcciones que ellos hacen, porque explican que la compensación por acciones tendría que ser retirada del cash flow por operaciones, porque no es un cash flow por operaciones, es un cash flow de financiamiento. Entonces ellos se lo sacan a esta parte y se lo ponen a esta parte. Después hablan de la capitalización de investigación y desarrollo, entonces muestran que eso tiene que ser agregado. O sea, yo después lo voy a mostrar bien con el ejemplo de Apple. Y algo muy interesante es que, bueno, también explican los rendimientos sobre el capital invertido. Ellos ponen rendimientos promedios y medianos de rendimientos sobre el capital invertido para las empresas en las diferentes etapas del ciclo de vida. Como vemos, por supuesto, la parte más productiva es la parte de crecimiento. Después, cuando la empresa llega a la madurez, baja, pero no baja mucho, baja un poquito nada más. Después, en la parte de shakeout, como se supone que la empresa medio que entró en crisis, vemos que es bastante bajo. Y en la parte de declive, obviamente, cuando una empresa está en declive, destruye el valor de los accionistas. Ya sabemos que si el rendimiento sobre el capital está por debajo del costo de capital, la empresa destruye el valor de los accionistas. Imagínense si no solo es inferior al costo de capital, sino que además es negativo.
que es lo que pasa en la etapa de declive. O sea, acá la empresa está destruyendo mucho valor para sus accionistas, lo cual no quiere decir que uno va a perder plata si invierte en una empresa en declive, porque depende de si uno se da cuenta de que tal vez el mercado sobrecastigó a la compañía, y el mercado suele sobrecastigar a una empresa que está en declive. Por ejemplo, si ustedes miran, no sé, si ustedes miran, por ejemplo, bueno, lo veíamos hace un tiempo con Tupperware. La verdad que ya llevo bastante video, no me voy a ir de tema porque me estaría yendo de tema, pero si uno mira empresas, ¿se acuerdan lo que habíamos visto con Tupperware hace varios informes atrás? Hay empresas de energías también que han quedado como muy obsoletas, empresas que están con modelos de negocios que nunca llegaron a madurar. O sea, es totalmente normal que una empresa que está en etapa de introducción vaya directo a la etapa de declive si es que su modelo de negocio no ha sido rentable. O sea, porque tengamos en cuenta eso, que cuando vemos acá, por ejemplo, cuando vemos cuando yo miro, por ejemplo, las tasas de crecimiento de ventas en términos nominales y en términos reales, obviamente que vemos que cuando yo miro en términos nominales y en términos reales, las empresas que más crecen son, por supuesto, las empresas que están en la etapa de introducción, porque son empresas que son mucho más pequeñas, pero de la misma manera son empresas que, como vemos acá el resumen de todo lo que explicaban recién, vemos que sí, efectivamente son las empresas cuyas ventas más crecen, pero también son empresas que tienen rendimiento sobre el capital negativo, porque son empresas que todavía están creciendo, todavía están invirtiendo mucho. O sea, que son empresas que no están generando valor para los accionistas. O sea, son empresas que tarde o temprano van a tener que poder pasar a esta etapa de crecimiento, a esta etapa de madurez. Y eso se explica, o sea, podríamos decir que una empresa logra pasar de una etapa a otra cuando logra encontrar un modelo de negocio viable. O sea, un modelo de negocio que le permita generar valor para los accionistas. O sea, que el rendimiento sobre el capital esté por encima del costo de capital. Tenemos en cuenta que en Estados Unidos un costo promedio de capital, un costo promedio para, si yo tengo que tomar el Standard & Poor's como un portafolio, para ir a hacer algo más transversal a todos los sectores, un costo promedio de capital en Estados Unidos puede ser del 8%. Y vemos acá que en la etapa de crecimiento está ya en el 9.4% en promedio. Con lo cual podríamos decir que acá en promedio las empresas están generando valor para los accionistas. O sea, ya han logrado encontrar un modelo de negocio que no solo es rentable porque les permite ganar dinero, o sea, les permite generar ganancias por acción positiva, sino que además la rentabilidad del capital compensa a los accionistas por el riesgo que han asumido. Entonces son empresas que han logrado encontrar un modelo de negocio. Después, en la etapa de madurez, ya el modelo de negocio se ha estabilizado y ya la empresa ha entrado en una senda de madurez donde ya tal vez no crece mucho, pero sus ventajas competitivas le permiten seguir teniendo una buena rentabilidad, y eso le permite seguir creando valor para los accionistas, que incluso acá vemos que en promedio es incluso mayor que el anterior, con lo cual las empresas que han llegado a la madurez, según lo que comentan estos autores, están generando más valor en promedio, por supuesto, más valor para los accionistas que las empresas que están todavía en etapas de crecimiento. Con lo cual, vuelvo a repetir, que una empresa haya llegado a la madurez no quiere decir que sea una mala inversión, porque son empresas que mientras sigan generando valor para los accionistas pueden ser, dependiendo a qué evaluación yo la compre, puede seguir siendo una muy buena inversión. Después, acá ponen, por ejemplo, Amazon como ejemplo. Ven que Amazon, como vemos acá, ellos lo ponen desde 1998 hasta el 2022, y ellos van poniendo, o sea, van haciendo el cálculo todos los años y te van mostrando cómo Amazon es una empresa que ha estado generalmente siempre en crecimiento. Y ven que en algunos casos, por ejemplo 2002, 2010, todo lo que fue la post-burbuja.com, vemos que durante mucho tiempo Amazon estuvo ahí como una empresa bastante madura, cuyo modelo de negocio medio que se había agotado. Después sale obviamente Jeff Bezos con Amazon Web Services y con todas las innovaciones que puso también en el marketplace, o sea, en Amazon.com, y vemos que a partir de la crisis financiera del 2008, Amazon vuelve a ser una empresa que está en crecimiento, con algunos años, ven 2015, 2018, 2019, donde la empresa no fue tal vez una inversión tan buena, porque había llegado a un cierto grado de madurez, pero después vemos que retomó. O sea, obviamente que estar bastante tiempo en una etapa no quiere decir que vas a estar siempre ahí, y también obviamente que esto no es una progresión lineal, no es una calle de un solo sentido. O sea, existen
muchos casos, y de hecho Apple es un gran caso de renacimiento. O sea, existen empresas que estaban en madurez o que estaban incluso en declive y que han renacido, que han vuelto a ser empresas en crecimiento. Los hay todo el tiempo, así que no necesariamente tenemos que pensar que esto es una línea que va siempre para el mismo lado, porque como vemos acá, por ejemplo, en en Amazon ha tenido varios años donde pasó a ser, según lo que consideran estos autores y este marco teórico, fue una empresa madura y la gerencia logró encontrarle la vuelta para volver a convertirla en una empresa en crecimiento. Acá lo que vemos es las transiciones, o sea, está bueno porque ellos te ponen, a ver, cuánto porcentaje, o sea, te ponen transiciones o sea, tomando márgenes temporales de 3 años, te ponen entre 1990 y el 2022, a ver, qué porcentaje de las empresas que arrancaban ese periodo de 3 años en una etapa, después se pasaban a otra. Entonces, como vemos acá, el 26% de las compañías que arrancaban ese periodo de 3 años en la etapa inicial, seguían en la etapa inicial, pero fíjense que la mayoría de las compañías, el 35% de las compañías, migraba, o sea, lograba encontrarle la vuelta y pasaba a ser una empresa con un modelo de negocio más estable, más productivo, y por lo tanto pasaba a etapa de crecimiento, y había un 15%, por ejemplo, que pasaba y se pasaba de etapa, o sea, ya no solo pasaba a ser en crecimiento, sino que llegaba a la madurez, e incluso, obviamente, como vemos acá, también había varias empresas que estaban en una etapa de introducción y pasaban derecho a los 3 años, y estamos hablando de una cantidad importante de empresas, a declive, o sea, son empresas que no le encontraban la vuelta. Empresas que tenían un modelo de negocio que les hacía crecer, generaban ingresos, pero no lograban transformar esos ingresos en rentabilidad para el accionista y por lo tanto terminaron estando en declive. Entonces, péganle una mirada también a esto porque está bueno. Y también, por supuesto, al tema, ven que acá justamente explica el Total Shareholder Return, que lo abrevia básicamente con TSR, que esto significa Total Shareholder Return, rendimiento total del accionista. Entonces, acá te ponen también lo mismo, ¿no? O sea, empresas que arrancaban una etapa y migraban o quedaban en la misma etapa. Por ejemplo, vemos que empresas que arrancaban en madurez y seguían estando en madurez tenían un 12% de rendimiento total del accionista. O sea, acá, si ustedes quieren pensarlo como el rendimiento que me da el movimiento de la acción más los dividendos, piénsenlo porque dentro de todo se asemeja mucho a eso. O sea, y no va a variar demasiado. Con lo cual, si ustedes quieren asimilar esto con, a ver, qué idea de rendimiento me puedo yo hacer por la etapa del ciclo de vida en la que está la compañía, más o menos pueden tomarlo, aunque acá obviamente estamos hablando en términos agregados, en términos de promedios, pero más o menos, obviamente, ¿qué es lo que vemos? Que por supuesto, las empresas que arrancaban en madurez, pero terminaban a los 3 años en crecimiento, o sea que habían renacido, o sea, habían vuelto una etapa para atrás, el rendimiento total para el accionista era en promedio más alto que aquellas empresas que habían arrancado en madurez y se mantenían en madurez. Obviamente que vemos justamente que lo mejor de todo era, por supuesto, arrancar en introducción y terminar en crecimiento, o arrancar, o sea, fíjense que obviamente esto no habrán sido muchos los casos, pero si una empresa arrancaba en declive y lograba renacer hasta tal punto que llegaba a terminar la etapa en crecimiento, estamos hablando de un 20%, o sea, promedio anual de rendimiento para el accionista. Entonces estamos hablando de que es algo coherente, por supuesto, pero que está bueno verlo con números, porque esta es gente que se tomó el trabajo de buscar los números y que te demuestran que efectivamente es así. O sea, cuando vos tenés una empresa y lográs entender que esa empresa, puede ser que los gerentes tomen decisiones para que esa empresa renazca y los ingresos vuelvan a crecer y la rentabilidad vuelva a crecer, y te posicionás antes de que el mercado se dé cuenta, el rendimiento que vas a tener va a ser muy muy alto. Entonces, para terminar con esto, quiero pasar acá a la parte del apéndice. En la parte del apéndice vemos esto, ¿no? Vemos justamente que Apple, fíjense la cantidad de colores, o sea, la cantidad de colores por lo que ha pasado Apple, porque justamente una cosa fue la década de los 90, donde fue una compañía que la verdad que pasó por todos los estadios porque no le encontraban la vuelta. Acá cuando se va Steve Jobs, sacan algunos productos como la Newton. Si buscan Apple Newton van a ver qué dispositivo era, que salió en la década de los 90, que fue un fracaso. O sea, después en 1998 más o menos es cuando vuelve Steve Jobs. Ven que cuando Steve Jobs vuelve en 1998 la empresa estaba totalmente en declive.
y Steve Jobs logra hacerla renacer. Vemos que acá Apple renace y fíjense que anduvo muy bien, o sea, por lo menos la etapa de vida en la que estuvo fue una empresa que creció mucho. Acuérdense que acá fue donde salieron las iMacs, acá fue donde salió el iPod y por supuesto en 2007 fue cuando sale el iPhone. Entonces es una empresa que estuvo en un gran crecimiento y después vemos que desde 2012 la empresa ha estado en una etapa de madurez. O sea, esto por supuesto los números nos lo muestran, no quiere decir que la empresa sea una mala inversión, en absoluto. O sea, acá lo que tenemos que entender es qué es lo que está pasando por la compañía para ver qué podemos después traducir en números en la evaluación. Pero quiero marcar esto, o sea, yo puedo mirar Coca-Cola y decir, la empresa es una mala inversión, o sea, la empresa está en una etapa de madurez, es una mala inversión, pero porque básicamente la industria no le permite crecer. Es una industria que ha llegado a un nivel de madurez muy alto. Fíjese McDonald's también, que podemos asemejarla bastante a Coca-Cola, que es una empresa, como vemos, que también ha tenido una etapa incluso de shakeout. O sea, estamos hablando de Coca-Cola, de McDonald's, que son empresas que tal vez no son buenas inversiones, pero porque ya la industria no da. En cambio, en Apple estamos hablando de un caso diferente. Estamos hablando de una empresa madura, pero madura dentro de un contexto de una industria que sigue creciendo y de una empresa cuyos gerentes, a través de todo lo que es la parte de servicios, están tratando de darle nueva vida. Y yo creo que hay que prestarle atención a eso, porque a pesar de que la empresa tiene un tamaño gigante y es complicado darle nueva vida a una empresa tan grande, vemos que por lo menos la tendencia marca que la parte de servicios está empezando a tener cada vez más relevancia. Y el año que viene, cuando van a sacar estos productos nuevos de realidad virtual, de realidad aumentada, vamos a ver qué pasa ahí, a ver cómo son recibidos y a ver justamente si eso le da también nueva vida a al segmento de productos de la compañía. Entonces, comentado esto, vamos acá justamente a la parte de ciclo de vida corporativo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Yo tengo que venir, vamos a ver primero acá, justamente, este es el balance de la compañía. Ustedes ya saben que van acá, si van acá a tikr.com, ahí se pueden descargar estos balances y como yo les decía, como estamos hablando de el cierre del año contable de la compañía, entonces gratuitamente puedo tener 5 balances. Entonces tengo los últimos 5 balances y eso me permite poder hacer mejores proyecciones. Si yo me voy a la parte de acá abajo, veo justamente el cash flow statement, o sea, el estado de flujo de fondos, que se divide en 3, que se divide en cash flow de las operaciones, cash flow de las inversiones y cash flow de financiamiento, que es justamente lo que hablaba Mabousin en el paper. Entonces tenemos acá estos 3, entonces, ¿qué te dice? Mira, si el cash flow de operaciones es negativo, si el de inversiones es negativo y si el de financiamiento es positivo, la empresa está en etapa de introducción. Si el cash flow de operaciones es positivo, si el de inversiones es negativo y el de financiamiento es positivo, la empresa está en crecimiento. Si el cash flow de operaciones es positivo, inversiones negativo y financiamiento negativo, la empresa ha llegado a una etapa de madurez. En shakeout hay que analizar cada caso en particular porque pueden ser tanto positivos como negativos. Y en declive vemos que la característica fundamental también es que fíjense que se diferencia justamente de principalmente en la parte de inversiones. O sea, en ambos casos los ingresos por operaciones son negativos, pero en la etapa de declive vemos que ingresa plata por la parte de inversiones. O sea, la empresa intenta ver de qué manera buscarle la vuelta, a ver si puede lograr renacer de alguna manera, y en el caso de financiamiento puede haber obviamente tanto inflow como outputs, y bueno, como explica también acá Mabousin, puede ser que justamente el cash flow de inversiones también sea positivo porque la empresa está liquidando activos. O sea, puede ser que la empresa ha entrado en declive y como forma de buscarle una nueva vida a la compañía, la empresa empieza a tratar de disminuir su tamaño, o sea, a tratar de buscar cuáles son los activos más improductivos, a tratar de deshacerse de los negocios improductivos, a tratar de deshacerse de las malas inversiones. Entonces empieza a liquidar activos y de esa manera empieza a entrar flujo en la compañía. Acá está el cálculo, no voy a profundizar mucho en esto. O sea, acá básicamente copio lo mismo. O sea, si ustedes se fijan acá, yo acá básicamente, si ustedes lo ven acá, yo acá estoy copiando directamente lo que aparece en el cash flow statement, acá también y acá también.
y le voy haciendo los ajustes que recomienda Mabousin, así que fíjense con el paper y vayan viendo qué ajuste hice yo. Entonces acá tenemos una empresa que tiene cash flow por operaciones positivo, cash flow de inversiones negativo y cash flow de financiamiento negativo, con lo cual la empresa cae acá. O sea, Apple es una empresa que ha llegado a la madurez. Entonces, eso no quiere decir en absoluto algo malo, es una empresa que está en una etapa de madurez desde hace mucho tiempo, y eso, a pesar de ser una empresa que está en la etapa de madurez durante mucho tiempo, hace muchos años, eso no le ha impedido que este año le gane el Standard & Poor's en rendimiento, que en 2021 también le haya ganado, en 2020 le haya ganado, en 2019 le haya ganado. O sea, es una empresa que es una muy buena inversión a pesar de que no está particularmente en una etapa de mucha expansión, y no lo puede estar tampoco porque vemos que sus segmentos de negocio están llegando a una madurez y que la empresa al mismo tiempo o sea, el tamaño de la compañía es casi 3 billones de dólares. Entonces es una empresa gigante, o sea, y es complicado darle nueva vida a una empresa como esta tan grande, pero vemos que Tim Cook lo está intentando, así que prestemos la atención porque esta gente capacidades no le faltan. Así que vamos a ver puntualmente qué es lo que va a hacer durante el próximo año. Bueno, con respecto al costo de capital. A ver, costo de capital, obviamente tengo que tomar la tasa libre de riesgo. Yo puse 4,5, acá pueden poner 4,7, 4,8, como ustedes quieran. Y después está el tema de la prima riesgo de mercado. A ver, prima riesgo de mercado, Damodaran para noviembre de 2023 le pone 4,4, pero Pablo Fernández pone 5,6, entonces yo tomo un promedio de 5. A ver, prima riesgo de mercado es un concepto complicado de explicar, porque es un concepto bastante abstracto. O sea, vendría a ser el rendimiento adicional que demanda un accionista por invertir en acciones en lugar de invertir en bonos del tesoro. Ese rendimiento adicional mucha gente lo piensa como, bueno, ¿cuánto tiene que subir las acciones? Pero en realidad no, porque yo no tengo forma de poder calcular cuánto va a subir una acción. Lo que sí se puede hacer, que es de hecho lo que hace Damodaran, es calcular el rendimiento esperado por dividendos y por recompra de acciones. Uno puede decir, eso muchas veces no tiene nada que ver con lo que sube o baja la acción durante el año. Es verdad, es absolutamente verdad. Pero en cuestiones teóricas no se ha logrado encontrar nada mejor que el Equity Risk Premium, o sea, la prima de riesgo de mercado, que Damodaran, lo pueden ver en el canal de él lo calcula de manera implícita. Él lo que hace es una estimación de dividendos y recompra de acciones, y a eso él lo toma como un aproximador de la rentabilidad del ingreso que va a tener el accionista. Y entonces hace un cálculo matemático para que salga la prima de riesgo de mercado. O sea, si yo tengo el precio del Standard & Poor's es el precio del mercado. O sea, ¿cuánto vale el Standard & Poor's en este momento en el mercado? Si yo tengo estimaciones de dividendos y de recompra de acciones que pueden ser más o menos fiables, pero tengo algunas estimaciones que dentro de todo el consenso las acepta. Entonces, por una cuestión, la única incógnita que tengo en la ecuación es a qué tasa estoy descontando eso. O sea, qué tasa de rendimiento me termina dando eso. Se hace un pasaje de término muy sencillo y Damodaran saca, y en este caso él dice que es 4,4%. O sea, vendría a ser que el mercado le está exigiendo a las acciones un 4,4% de rendimiento adicional por encima de la tasa libre de riesgo para sentirse compensado por la diferencia de riesgo que hay entre invertir en un bono del tesoro e invertir en un portafolio diversificado del mercado como es el Standard & Poor's. Uno me puede decir, nada que ver, o sea, 4,4%, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, con una empresa como Apple subiendo 43%, sí, lo entiendo perfectamente, pero a nivel teórico, ponele que no te sirve para pensar cuánto rendimiento vas a tener si compras las acciones de la empresa y las mantenés un año, pero lo que sí te sirve es para tratar de ver valuaciones a nivel general. O sea, si ustedes se fijan, acá, este es un gráfico que lo publica Damodaran en su blog. Este es de agosto 2023, donde él pone acá en verde está justamente esta prima de riesgo implícita de mercado, que hoy está en 4,4. Vemos cómo se ha ido moviendo a lo largo de la historia. Vemos que no suele moverse tanto, suele moverse entre un 4 y un 6%. La histórica, bueno, tiene que ver con un cálculo de datos del pasado. O sea, ya una vez que termine el año, yo calculo cuánto fue justamente el rendimiento de las acciones y de los bonos, y ahí calculo, pero esa prima de riesgo mira al pasado. A pesar de eso,
Es increíble la cantidad de gente que para evaluar compañías, y he visto libros escritos con este cálculo, evaluando empresas con este cálculo, de gente que calcula, que hace evaluaciones de empresas con primas de riesgo de mercado que miran al pasado, cuando las acciones miran al futuro, las valuaciones miran al futuro. Aún así, bueno, Damodaran lo explica y él siempre recomienda utilizar una prima de riesgo de mercado que mira el futuro, por eso él la publica gratuitamente, porque sabe que no es un dato fácilmente calculable para aquellas personas que no tienen acceso a datos. ¿Qué va a pasar el día que Dios no lo quiera, Damodaran decida dejar de hacer esto? Bueno, más o menos sabemos que la prima de riesgo de mercado se mueve entre un 4 y un 6%, entonces más o menos podemos seguir utilizando un 5% promedio, y no vamos a tardar, digamos, no nos vamos a equivocar tanto, o sea, más o menos vamos a estar en lo cierto la mayoría de las veces. ¿Qué es lo interesante de esto? Fíjense esto, la década de los 90, la burbuja.com, fíjense acá, en el peor momento de la burbuja.com, a dónde llegó la prima de riesgo de mercado, llegó a 2%, o sea, 2% con respecto, o sea, 2% de rendimiento adicional, o sea, siguiendo esta misma línea teórica, esta lógica de pensamiento, podríamos decir que en 1999, o sea, cuando históricamente se ha exigido entre un 4 y un 6% de rendimiento adicional de las acciones con respecto a los bonos, en 1999 el mercado implícitamente estaba pidiéndole 2%, nada más a las acciones, 2% de rendimiento adicional sobre los bonos. Con lo cual, ahí uno podría decir, che, esto está caro. Ahora, obviamente que esto lo sabemos en retrospectiva, porque 1998, 1997, 1996 fueron excelentes años para las empresas. Y nadie va a dejar de comprar acciones porque vea esta prima de riesgo de mercado. Entonces, es un dato que nos sirve para evaluar empresas, pero a niveles prácticos, para saber si el mercado está muy caro, muy barato, nos sirve más bien de poco. Pero es un dato que lo necesitamos y lo tenemos que poner para calcular el rendimiento exigido por el accionista. ¿Cuál es el rendimiento exigido por el accionista? Teóricamente, por supuesto, el CAE. Es este que vemos acá, 10,39%. O sea, yo puedo decir que a una empresa como Apple, los accionistas de aquí a los próximos 12 meses, por los valores que vemos en el mercado, le están exigiendo un 10,4%. O sea, a las acciones de la compañía más los dividendos, puedo decir que el rendimiento exigido por el accionista, que se identifica con el término CAE, es del 10,39%. Apple está subiendo 40 y pico por ciento, o sea, está subiendo mucho más, pero volvemos a lo mismo. Esto es teórico y esto no tiene que ver tanto con el precio de las acciones, sino más bien con lo que estamos suponiendo que ocurrirá con los negocios, con los fundamentos de las compañías. O sea, sabemos que a largo plazo el movimiento de las acciones tiene que asemejarse a los negocios de la compañía, o sea, a la evaluación de la compañía, pero no siempre pasa. Entonces, lo que nos importa es eso, poder saber cuánto podemos esperar de la compañía para saber qué valor puede tener la compañía, para de esa manera saber si el mercado está sobreexagerando o si está subestimando qué es lo que puede ocurrir con la compañía durante los próximos 12 meses, durante los próximos 2 años, etcétera, etcétera. Esto después, si lo quieren, se descargan el Excel, lo ven, pero me interesa también ver el tema de la convergencia. Fíjense que yo arranco en un 4,5 de tasa libre de riesgo y hago que converja a un 2,32. Hay personas que me pueden llegar a decir que esto es demasiado optimista, que la tasa del bono a 10 años, que hoy está en 4,5, 4,7 más o menos, vaya a caer a 2,32. Por un lado, lo que digo es, mira, esto es 2039, o sea, por eso digo que cada evaluación es una opinión, o sea, por eso siempre convergemos a promedios históricos. Y hablando justamente de promedios históricos, este es el promedio de rendimiento de tasa que dieron los bonos del Tesoro durante los últimos 15 años. Entonces, yo estoy usando un promedio histórico. Obviamente que muchos pueden decirme, es muy bajo, el promedio histórico está más cerca de 3. Bueno, listo, descargate el Excel, ponele un 3 y fíjate qué te da. Lo mismo con esto, con la prima de riesgo de mercado. La prima de riesgo de mercado, hoy Damodaran la pone en un 4,4. Yo utilizo el promedio entre la de Damodaran y la de Pablo Fernández, que me da un 5. Y fíjense que voy a un promedio histórico de 5,53. ¿De dónde sale este promedio histórico? De los papers de Pablo Fernández, donde habla de prima de riesgo de mercado. Se van a Google, ponen Pablo Fernández, prima de riesgo de mercado o Equity Risk Premium, y van a encontrar papers de él donde les va a calcular promedios. El promedio histórico es 5,53.
¿Puede llegar a ser muy alto? Bueno, vamos a ver qué pasa después con la evaluación de la compañía, si es que al valor terminal se lo pongo más bien en 5, a ver qué valor nos da. Pero en todo caso lo que importa no es ninguno de estos datos, sino que es el costo promedio ponderado del capital, donde además de la rentabilidad del accionista, también incorpora la rentabilidad de los acreedores de deuda. Entonces lo que vemos acá es que Apple arranca con un costo de capital de 10,9 y converge en el valor terminal a un 7,79, que está bastante bien, muy bien para una empresa como Apple. Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente que si el rendimiento sobre el capital, suponemos esto, ¿no? O sea, arrancamos acá. Yo digo, a ver, 2024, ¿cuál es la idea teórica que siempre hablamos acá? La idea es, si el rendimiento sobre el capital de Apple, teniendo en cuenta los próximos 12 meses, es mayor a 10,09%, la empresa estará creando valor para los accionistas. De lo contrario, estará destruyendo valor para los accionistas y, por lo tanto, el precio de las acciones va a reflejar eso. O sea, el rendimiento sobre el capital de la empresa tiene que ser mayor al costo de capital para que se genere valor para los accionistas, o sea que se supere la rentabilidad exigida por los accionistas. Y como vemos acá, Apple hoy tiene un costo de capital muy alto, pero principalmente por esto, porque la tasa libre de riesgo es muy alto, pero vemos que si pensamos en términos más promedio históricos, algo más sensato, vemos que converge un 7 y pico, con lo cual está bastante bien. O sea, es algo bastante acorde a lo que puede conseguir una empresa como Apple. De hecho, Apple se financia a tasas mucho más bajas, pero para esta evaluación no podemos tener solamente en cuenta el rendimiento que Apple consigue por la deuda, que de hecho el rendimiento de la deuda de Apple está en un 5% más o menos, como una tasa de un bono del tesoro, pero también tengo que tener en cuenta el rendimiento del accionista, o sea, cuánto es lo que exige el accionista. Entonces, yendo concretamente a esta evaluación y a qué proyecciones a futuro yo hice para que el precio de las acciones sea de 180, acá viene la parte más interesante. O sea, por un lado esto. Por un lado, veamos, la empresa no está creciendo mucho. Ven que, de hecho lo puedo ver acá. Acá en la parte de Historical Data, yo copié todos estos balances, fui pasando estos balances. Después, si se descargan en el Excel, lo van a ver. Y acá donde quiero detenerme también, a pesar de que ya llevo 1 hora y cuarto de video, a ver, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Acá vemos qué ha pasado con el crecimiento de los ingresos de la compañía durante los últimos 5 años y vemos mucha volatilidad. Obviamente que este 33% tiene que ver mucho con el COVID y con el rebote posterior al COVID, pero vemos ahí un estancamiento, o sea, unos ingresos que no están creciendo mucho. O sea, si yo omito incluso esto como un dato bastante atípico por el tema del COVID, vemos que 2022, 2023, o sea, pero que antes del COVID, o sea, 2019, venía, o sea, los ingresos de la compañía venían cayendo. Entonces, y vuelvo a repetir, o sea, 2019 fue un año muy bueno para la compañía, pero claro, lo que pasaba ahí era que en 2019 se estaban bajando las tasas de los bonos del tesoro. Entonces, tal vez la compañía no estaba andando lo mejor que podía, pero las tasas estaban bajando y el apetito por el riesgo de la gente estaba subiendo. Con lo cual, el sentimiento inversor en 2019 era extremadamente positivo y la gente estaba dispuesta a pagar cada vez más valuaciones más altas, con lo cual la empresa subió mucho en 2019, incluso más que el Standard & Poor's, que ya de por sí había subido 30%. ¿Y qué pasaba? ¿Pero por qué si los negocios de la compañía andaban mal? Bueno, pero no solo tenemos que tener en cuenta los ingresos de la compañía, también tenemos que tener en cuenta el rendimiento sobre el capital, los márgenes y el costo de capital. Si el costo de capital bajó en 2019, como eventualmente ocurrió, eso repercutió favorablemente en la evaluación de la compañía, a lo cual hay que sumarle que el contexto del mercado, el contexto del sentimiento inversor se puso muy optimista y empezó a pagar cada vez valuaciones más altas de la compañía. Entonces la compañía subió a pesar de que los negocios no estaban yendo de manera espectacular. El rendimiento de las acciones fue espectacular, el desempeño de los negocios no tanto, no fueron malos, pero tampoco fueron espectaculares. Pero como el apetito por el riesgo del mercado aumentó en ese momento, vemos que en el 2019 la empresa también tuvo un buen año. Entonces esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque hacer este tipo de ejercicio nos da mucha información y de esa manera podemos jugar con información que el mercado no está teniendo y anticiparnos y salir a vender cuando todos están comprando y salir a comprar cuando todos están vendiendo, que sería lo mejor de todo. Entonces,
¿Dónde me sale ya una alerta naranja bastante importante? No voy a decir la alerta roja, pero sí alerta naranja, que, como yo les decía, para poder lograr que la evaluación de la empresa me converja al valor que tiene actualmente en el mercado, fíjense que la empresa no viene creciendo mucho y yo tengo que asumir que la empresa va a crecer 13% promedio durante los próximos 5 años. Y estamos hablando de 13% compuesto, o sea, un año después del otro. O sea, componiendo en base al año anterior. Entonces, acá ya estoy con una cierta alerta con respecto a Apple. Digo, o sea, yo no puedo decir que la empresa está cara. O sea, yo no voy a salir, si esperan que diga que la empresa está cara y que salgan a shortear y a salir a vender todo, no voy a decir eso. Pero lo que sí voy a decir es que la evaluación de la empresa en este momento es muy exigente. O sea que si la empresa logra cumplir con estas expectativas, fenómeno, lo veo complicado. Porque todavía la parte de servicios está creciendo, pero la parte de productos es muy grande en relación a la parte de servicios. Pero ¿qué podría pasar? Si las tasas de interés bajan el año que viene y el apetito por el riesgo de los inversores aumenta el año que viene, los inversores van a empezar a pagar evaluaciones más altas. O sea, si lo quieren en la jerga que utiliza el mercado, va a pagar price earnings más altos. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada, creo que fue, que veíamos el tema de los price earnings, de cómo cuando cambia la tasa del mercado, o sea, la tasa libre de riesgo, aumentan mucho los price earnings que las empresas, que el mercado está dispuesto a pagar por las empresas, que los inversores, que nosotros estamos dispuestos a pagar por las empresas. Entonces, yo veo en este momento, en base a esta estimación de ingresos, que la evaluación de la empresa es muy exigente, pero que no por eso la empresa va a estar cara, porque a pesar de no cumplir tal vez con esto y no llegar a crecer al 13% promedio anual, lo que sí puede pasar es que como las tasas van a bajar, el mercado puede ponerse más optimista y el mercado esté dispuesto a pagar price earnings más altos por esta misma compañía. O sea, estar dispuesto a pagar valuaciones más altas por esta misma compañía. Después, si vamos a los otros ítems, vemos algo que me sorprendió gratamente de esta empresa y que demuestra mucho el grado de madurez que tiene la compañía en este momento, es esto. ¿Cómo vemos? Fíjense acá, por ejemplo, los costos por ventas, cómo se han mantenido como porcentaje de los ingresos, o sea, el margen de rentabilidad bruta de la compañía se ha mantenido muy estable. Fíjense que acá también, o sea, los gastos administrativos también, más o menos 6-7% de los ingresos, también muy estables. Después el tema de los inventarios como porcentaje de los ingresos también muy estables. Después las cuentas por cobrar también muy estables en relación a los ingresos, cuentas por pagar muy estables en relación a los ingresos, los otros ingresos, los otros egresos también, todo muy estable. O sea, eso habla de una empresa que está con una operatividad muy madura, que ya ha llegado muy a la madurez, que ya ha logrado exprimir la rentabilidad todo lo posible, que ha llegado a un grado de madurez importante. Fíjense que incluso el capital de trabajo de la compañía es negativo, o sea que la empresa se financia sus operaciones cotidianas con sus proveedores y con sus clientes. Así que es una empresa, esto por supuesto, o sea, tener capital de trabajo negativo aumenta muchísimo el rendimiento sobre el capital invertido, hasta el punto de hacérmelo bastante inutilizable, podríamos decir. Así que la verdad que en esta evaluación no lo puedo usar mucho. Después lo mismo esto, o sea, cuando yo tengo que calcular las inversiones de capital, cuando yo miro la investigación y desarrollo y lo que sea propiedad, planta y equipamiento, que sería, o sea, propiedad, planta y equipamiento más investigación y desarrollo, vendría a ser el capital de la compañía. Entonces, cuando yo hablo de inversiones de capital, a lo que me refiero es a cómo van a variar estos dos ítems. O sea, el activo formado por la investigación y desarrollo y los activos formados por la propiedad, la planta, los equipamientos, después también todo el tema de propiedad intelectual, pero eso está también más metido en investigación y desarrollo. Y veo también eso, veo un número muy, muy estable. O sea, de vuelta, hablando de una compañía bastante, o sea, no solo que ha llegado a la madurez, sino que además que sus gerentes han logrado poder sacar lo más óptimo de todos los activos que tienen. Después hay mucho acá que simplemente es copiar y más o menos mantener.
acá está todo el tema impositivo, la tasa que está pagando la compañía, la tasa verdadera que está pagando la compañía es más o menos un 16%, como vemos acá. Y esta es la parte también que me interesa mucho, que es la parte de la etapa 2. O sea, la etapa 1 son estos primeros 5 años y la etapa 2 es la convergencia. Ven que los ingresos convergen al 2,5 eternamente, porque obviamente una empresa no puede crecer más de lo que crece la economía. Veo acá, fíjense el margen de rentabilidad operativa, que me da bastante parecido a Damodaran. A Damodaran le daba 27, a mí me da 26,2 más o menos. Y fíjense esto, fíjense también, muy estable, o sea, la rentabilidad operativa de la empresa es muy estable a lo largo de los últimos años. Entonces yo asumí que eventualmente siempre, o sea, que la empresa no iba a aumentar la productividad ni a bajarla, que iba a mantenerla. Después la tasa de impuestos, por consejo de Damodaran y de McKinsey, recomiendan mantenerla en un 25. Si yo llego a bajar esto y ponerla en un 20, la evaluación de la empresa mejora mucho. Podríamos jugar un poco con eso, aunque ya llevo casi 1 hora y media de video. Después el tema de propiedad, planta y equipamiento, o sea, lo que sea el CAPEX, las inversiones de capital, también lo mantuve. Fíjense que se mantiene muy estable, así que lo mantengo así estable. Y después para la última etapa, lo que sería la etapa 3, lo que hago es esto, es que supongo que la empresa va a crecer 2,5 a perpetuidad y que el rendimiento sobre el capital invertido a perpetuidad va a ser un 20% superior a el WACC, o sea, el costo de capital a perpetuidad. O sea, ¿yo qué asumo? Que la empresa va a seguir eternamente creando valor para los accionistas. No mucho más, pero sí un poco. Obviamente, si yo esto lo aumento, me aumenta mucho la evaluación de la compañía. O sea, lo que yo supongo es que como el rendimiento sobre el capital a perpetuidad va a ser un 20% más alto que el costo de capital a perpetuidad, supongo que la empresa va a seguir creando valor para los accionistas siempre, con lo cual es una empresa que yo estimo que nunca va a entrar en declive. Todos estos supuestos son los que me dan esta evaluación, con lo cual yo les digo, bueno, para mí es una evaluación bastante exigente. Fíjense qué pasa si yo empiezo a modificar un poco todos estos escenarios. Si yo asumo, por ejemplo, que la tasa marginal de impuesto a las ganancias, que no va a llegar a ser nunca 25, supongo yo que la empresa va a lograr tasas de impuestos, o sea, con todas las deducciones, digamos, yo supongo que va a ser 20%. Fíjense lo que pasa con la evaluación, me mejora, pero la verdad que no demasiado. A ver, se me fue, ahí está. Entonces ven que supongo que yo cambio un poquito, o sea, de 180 se me va a 188, o sea, acá es interesante porque acá lo mismo, ¿ven? Yo acá la tengo en 180. ¿Qué pasa si en vez de 12 le pongo 20? O sea que la empresa va a crear bastante valor para los accionistas, bastante más valor para los accionistas. Veo que lo mismo, de 180 a 189, tampoco es que me cambie demasiado. Con lo cual estoy hablando de que si la empresa mejora la rentabilidad, tampoco es que las acciones van a valer mucho más de lo que valen ahora. O sea, obviamente que, por supuesto, ¿qué pasa? Si el crecimiento de los ingresos que hoy me da, que el mercado está con este precio de las acciones, el mercado está descontando que la empresa va a crecer al 13% anual promedio durante los próximos 5 años. Yo supongo que va a ser de 15, en vez de ser de 13, yo pongo 15 y lo que veo es que acá la evaluación ya me mejora bastante. Se me va a 209. Pero bueno, a ver, esto me parece como muy real. O sea, ya me parece un poco exagerado, no digamos exagerado, digamos exigente. Me parece exigente que el mercado le esté pidiendo este crecimiento a la compañía para los próximos años, teniendo en cuenta que no lo ha demostrado y que tiene que mejorar todo el tema de servicios, porque si no está complicado, porque la parte de realidad virtual, realidad aumentada que puede aparecer el año que viene, bueno, eso también va a arrancar como una nueva línea de negocios y que bueno, que tiene que crecer y que tiene que pasar también la prueba de la aceptación del mercado. Pero fíjese qué pasa si yo en vez de tocar esto, toco el costo de capital. Como yo les decía, tengo acá un 4,4. ¿Qué pasa si yo acá, en vez de un 5,3, le pongo un 4,5, por ejemplo, de Equity Risk Premium, o un 4,4, ven como damos ahora. Vamos a poner un 4,5. Vamos a poner un 4,5 de Equity Risk Premium. Fíjense cómo baja a 6,77. Acá ya me parece demasiado bajo, pero
fíjense qué pasa con la evaluación, también me sube bastante. O sea que podría ser que la empresa esté un 10% subvaluada, un 10, 15, 20% subvaluada, tal vez no tanto por el crecimiento de los ingresos, sino que se espera tal vez una baja en el costo de capital. En todo caso, para ir cerrando ya esta evaluación, ya saben que en la descripción de este video tienen el link para descargarse gratuitamente esta evaluación y toquetearla como ustedes quieren para hacer sus propios escenarios. En todo caso, para terminar ya este video, lo que quiero marcar es que obviamente no creo que Apple sea una empresa que esté carísima, o sea, yo tengo Apple en mi portafolio, no la voy a vender por esta evaluación. Pero, a ver, estaría bueno explicar un poco esta estrategia. O sea, a ver, yo tengo Apple en mi portafolio. No la voy a vender por esta evaluación que hice con los últimos datos publicados que me dan que la evaluación está un poquito exigente. Primero porque Apple es una empresa que siempre te puede sorprender y el mercado obviamente siempre la va a catalogar como una buena compañía porque se lo merece, porque lo es. Entonces, a ver, no digo que, o sea, no vendo todas las acciones que tengo en absoluto, tampoco se me va a ocurrir shortearla en absoluto. Lo que sí podría decir es que si en este momento yo tengo Tesla, tengo Google, tengo Meta, que son empresas que creo que están subvaluadas, esas sí están claramente subvaluadas. Entonces, en mi caso creo que de necesitar liquidez, de necesitar dinero, porque para alguna eventualidad, para algún gasto que yo tenga, obviamente vendería primero las Apple a las Tesla o las Meta, por ejemplo, y en el caso de tener liquidez disponible, por ejemplo, el mes que viene con el aguinaldo, no compraría Apple, compraría más Tesla, compraría más Meta, compraría más Google, compraría más Microsoft, compraría más Mercado Libre, empresas que ya hemos visto, cuyas evaluaciones ya hemos visto en estos informes y que en todos esos casos, en todas estas compañías me daba bastante subvaluación. Así que yo iría por ese lado. Y aparte otra cosa, pensar, digo, bueno, vendo todas mis Apples y compro Meta, por ejemplo. Va en contra de la diversificación también. No nos olvidemos que siempre podemos estar equivocados. Siempre podemos equivocarnos. Entonces, la diversificación nos ayuda a que el efecto de nuestros errores también esté más atenuado. Focalizar mucho mi portafolio de inversión tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Y si yo no soy capaz de aguantarme la volatilidad, más me convendría tener un portafolio más diversificado. Otra estrategia sería, por ejemplo, si yo tengo Apple, bueno, vendo las Apple y me compro el SPY. Y uno me va a decir, qué chiste, la empresa más ponderada del SPY sigue siendo Apple. Bueno, pero por lo menos estoy más diversificado con el SPY. Y en todo caso, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que con esto creo que Apple vaya a caer, ni que vaya a tener un mal 2024. El 2023 parece que va a ser buenísimo porque ya lo viene siendo. Sino que, digo, es una empresa que tiene una evaluación exigente. Es una empresa que va a tener que hacer mucho mérito para justificar esta evaluación. Entonces yo prefiero, para invertir con más chances de ganar, prefiero tomar posiciones en empresas o aumentar posiciones en empresas cuyas evaluaciones me dan claramente subvaluación, como Tesla. Pero de hecho Morgan Stanley esta semana le bajó el pulgar a Tesla y vimos que lo que pasó. Yo creo que no, que Tesla es una empresa valiosa, Meta también lo es, Google también lo es, Mercado Libre también lo es, Microsoft también lo es. Entonces espero que se entienda eso, porque Apple es una gran compañía cuya evaluación me parece demasiado alta en este momento o exigente para lo que la empresa puede dar, pero en ningún caso que la evaluación sea alta implica que uno salga a vender, porque también está el tema de la opción, de las opciones reales, de la posibilidad que tiene Apple por toda su estructura de generar nuevos negocios y de reinventarse, de volver a una etapa de crecimiento, de volver a reinventarse con nuevas líneas de negocio, mejorando sus servicios. Entonces, es una gran compañía que creo que hace tiempo ha entrado en madurez y cuya evaluación hoy por hoy está bastante exigente para lo que la compañía viene dando, pero que en absoluto es una mala compañía y en absoluto es una empresa que deberíamos quitar de nuestro portafolio. En todo caso, si la quito de mi portafolio, compraría SPY para mantener la diversificación, y gran parte del SPY es la propia Apple. Así que es una empresa que, a pesar de justamente no estar subvaluada, tampoco es una empresa que uno debería despreciar ni eliminar de su portafolio. Así que bueno, finalmente me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar.